Las transferencias monetarias condicionadas son subsidios que se han venido otorgando desde mediados de los 90, empezando en Brasil durante la administración del presidente Lula da Silva, como subsidios que se dan a cambio de esperar ciertos comportamientos de los beneficiarios, principalmente madres cabezas de familia, quienes deben garantizar que sus hijos concurren diariamente a la educación escolar y que eventualmente se presentan a controles médicos de crecimiento y nutrición. Esto con el fin de fortalecer en ellos el capital humano que les permita mayores oportunidades a futuro a fin de que sus hijos no caigan en la trampa de la pobreza que caracterizó a sus padres y a sus generaciones antecesoras. Saludo cordial. Soy William Moreno López, docente investigador de la Corporación Universitaria de Asturias, quien viene a participar en este evento académico con esta ponencia sobre la lucha contra la pobreza entre 2010 y 2019, luego de 20 años de transferencias monetarias condicionadas en la región de América Latina. El objetivo que se persigue aquí es el de demostrar, visualizar sobre todo, cuál es el verdadero carácter de las transferencias monetarias condicionadas, de estos subsidios transcurridos ya casi un cuarto de siglo de su implementación. La metodología que se implementa en la dirección de conseguir este objetivo es de tipo cualitativo. Se incurre en el uso de documentos y bibliografía de expertos en el tema como Lorena Godoy y Pablo Villatoro, y de las bases de datos de entidades multilaterales tan importantes como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. Se parte del libro que hacia 2013 ha publicado este servidor, en el que se hace un seguimiento de las transferencias monetarias condicionadas que hasta esa época venían demostrando o haciendo pensar que tenían alguna incidencia sobre la satisfactoria reducción de los indicadores en la tasa de pobreza para los países de la región de América Latina. Efectivamente, teníamos para los años de 2002, 2003, 2004, unas tasas de pobreza que estaban cerca del 44%, 44.4% para el 2002, por ejemplo. Y son tasas que logran una ostentosa reducción hacia el año de 2010, 2011, donde logra reducirse en más de un 14% dicho indicador. El debate que se suscita allí con este libro publicado en 2013 es hasta dónde las transferencias monetarias condicionadas tenían que ver con esta ostensible reducción. En este documento se deja planteada la duda de si efectivamente habrían tenido mucho que ver, y también con el criterio que expresaban para entonces los organismos multilaterales, que incluso como el Banco Mundial no llegan a comprometerse en afirmar que tal reducción de indicadores obedezca efectivamente a la aplicación de estas transferencias monetarias condicionadas. El reciente comportamiento ya en el indicador de pobreza permite evidenciar que efectivamente las condiciones de pobreza para una gran parte de la población de la región han retornado. De hecho, se prevé un retorno de tasas crecientes de pobreza en los países de la región de América Latina, luego de que entre el año 2012 al 2014 se tenga un comportamiento, como se observa en la gráfica, de meseta, es decir, unos indicadores que oscilan entre el 28.2, bajan al 28.1 en 2013 y retornan al 2014 al 28.2, como un preludio de lo que será
una nueva ola creciente de la tasa de pobreza, es decir, un retorno de una gran cantidad de población a las condiciones de pobreza que se tenían para antes del 2004. Entonces vemos como para 2015 se eleva al 29.2, de allí prosigue al 30.7, en donde parece quedarse, pero son ya tasas nuevamente altas. Por lo anterior y en el análisis, entonces podemos destacar cómo esa reducción de la tasa de pobreza antes del 2012 obedeció más bien al denominado boom de las commodities, esto es, al crecimiento de los precios de los bienes primarios, de las materias primas, que son los bienes que importan los países de la región. De tal manera que fue un buen momento económico el que indujo el mejor comportamiento en cuanto a los niveles de pobreza, y más bien lo que se hace es que se reconfirma el carácter paliativo, el carácter mitigante que tienen estos subsidios en el alivio de la pobreza. Incluso el mismo Banco Interamericano de Desarrollo reconoce que el principal beneficio de las transferencias monetarias condicionadas es su eficacia a la hora de reducir la incidencia y la profundidad de la pobreza. Es decir, es la incidencia y la intensidad del fenómeno lo que se reduce, no la pobreza como tal, no es la estructura que genera la pobreza. Son eminentemente paliativos, mitigantes de la pobreza estos subsidios, y no corresponden a elementos que coadyuven en la eliminación o reducción siquiera de la pobreza. Es decir, que transcurrido casi un cuarto de siglo de la implementación de esos subsidios, se evidencia insuficiencia en estos programas implementados en la perspectiva de reducir la pobreza. No ha habido tal. El revertimiento en la dinámica de los indicadores así lo muestra, y así es, queda en evidencia su carácter meramente paliativo. Pretender que la superación de la pobreza se logra mediante el otorgamiento de estos subsidios, pues también es algo un tanto irreal debido a los montos tan exiguos que propone el otorgamiento de estas transferencias. No son suficientes como para pretender que con ello se salga de la condición de pobre. En cuanto a la pobreza que ya se ha causado, pues se hace un llamado de atención hacia el diseño e implementación de una política que absorba realmente los efectos de los ciclos económicos de crisis, para que así las acciones para la confrontación de la pobreza sean independientes de los resultados que las decisiones de los agentes del mercado induzcan en él. Y en tanto, pues sencillamente, pues los subsidios no han permitido que las personas en condición de vulnerabilidad hayan superado este hecho, esta condición de vulnerabilidad, y quedan nuevamente expuestas a retornar a condiciones de pobreza. Muchísimas gracias.